Fisiología vegetal. El problema del funcionamiento del cuerpo vegetal. Introducción. La historia de esta problemática se encuentra directamente vinculada con la química neumática. En el siglo XVIII, el conocimiento de la función corporal de los vegetales resultaba algo muy simple y elemental en comparación con lo que se sabía acerca de los animales. Como en otros campos del saber, la influencia de Aristóteles fue decisiva y resultó un obstáculo para concebir las cosas de una manera diferente. Así ocurrió con la idea de que las plantas obtienen su alimento ya elaborado de la tierra, misma que Van Helmont refutó de manera contundente en su experimento con el sauce. No obstante, muchos continuaron con la creencia de que la tierra se transforma en el cuerpo de la planta. Marcelo Malpighi, entre 1671 y 1674, sostuvo que el material que requieren las plantas para crecer se elabora en las hojas a partir de la savia, lo cual concibió como consecuencia de saber que las sustancias alimenticias ya elaboradas se distribuían a partir de las hojas hacia las distintas partes del vegetal, aunque afirmó erróneamente que la savia se traslada hacia las hojas a partir de las partes fibrosas de la madera, elaborando un trayecto imaginario para la savia nutritiva, que iría en sentido descendente hacia las raíces y volvería luego en sentido ascendente hacia los órganos aéreos de la planta. Con influencia de la teoría de la circulación de la sangre propuesta por William Harvey, hubo algunos contemporáneos de Malpighi que plantearon como equivalente una circulación de la savia. Otra interesante idea sostenida por Malpighi, aunque completamente incorrecta, es que las plantas respiran por las raíces, de las cuales se transporta el aire por los vasos espirales. Este concepto se derivó de la estrecha semejanza entre la estructura de los vasos espirales de las plantas y las tráqueas o tubos aéreos de los insectos, observadas al microscopio y finamente descritas por ese autor. Gran parte de los botánicos estuvo de acuerdo en que la savia tenía que sufrir cierta transformación. No obstante, con el marco conceptual de su época, los naturalistas intentaron dar algunas explicaciones. Así Grue, otro de los eminentes microscopistas del siglo XVII, escribió en su Anatomy of Plants 1682 que el jugo nutricio, que pasa a través de las cubiertas o pieles que cubren a la semilla, filtrándose en ellas como si fuera en un algodón muy fino, aunque con esto no se encuentra lo suficientemente purificado como para poder nutrir, para ello debe sufrir una fermentación como la que ocurre en la cerveza, después de lo cual penetra en el parénquima de los cotiledones, donde encuentra más lugar para madurar y fermentar, después de lo cual se une a otras partes y penetra en la raíz, donde toma su último y más perfecto tinte, convirtiéndose en un alimento adecuado para nutrir y hacer crecer a la raíz. En esta visión de Grue, muy cercana a la realidad, el jugo absorbido por la raíz después de varias purificaciones y fermentaciones termina por llegar hasta la médula, que funciona como una gran arteria. Bajo el influjo de los conocimientos, al movimiento de la sangre de los animales, afirmaba, las partes más volátiles continúan subiendo en línea recta hasta el tallo de la planta. En esta analogía que constituye una asimilación, dichas partes volátiles son como la fracción más sutil de la sangre, que son los espíritus animales. Se considera que Edme Mariot, 1620-1684, sacerdote físico y químico neumático, realizó uno de los trabajos experimentales más antiguos sobre la fisiología de las plantas. Observó la alta presión con la que asciende la savia y dedujo que existe algo en la planta que permite la entrada de líquidos, pero no la salida. En 1676 comparó la presión de la savia con la de los vasos sanguíneos y afirmó que dicha presión es la que expande los órganos del vegetal, permitiendo así su crecimiento. Mariot tenía una concepción mecanicista antiaristotélica, por lo que se opuso a la existencia de un alma vegetativa, y sostuvo que esos conceptos no explican el hecho extraordinario de que cada especie de planta, y aun las partes que las constituyen, reproduce con exactitud sus propiedades en la descendencia. Para él, todos los procesos vitales de las plantas resultaban de la interacción de fuerzas físicas. Edmund Marriott escribió en 1679 el primer Essai de la Vegetation des Plantes, parte de sus obras editadas en Leiden en 1717, donde decía que las plantas estaban constituidas por principios complejos que toman del suelo que luego adquieren una forma particular. Estos principios son agua, azufre, sal común, sal de amoníaco, algunas tierras y salitre. Estos se forman a partir de varios constituyentes. Por ejemplo, el salitre se forma de la unión de su flema, agua sin sabor, de su espíritu y de su sal fija. Para probar esta idea, argumentaba que un peral de cierta variedad, injertado en un peral silvestre que por lo común da peras de mal sabor, produce peras grandes de excelente sabor, lo cual se debe al paso de la savia por la rama del primero, por lo que la misma savia se comporta de diferentes maneras, así la sustancia de la planta no es directamente la que toma la del suelo.
Marriott trató de explicar el ascenso de la savia por la capilaridad, pues decía que la primera entrada de agua en las raíces se hace por una ley de la naturaleza, similar al movimiento de unión de los cuerpos, pues dondequiera que existen tubos muy estrechos en contacto con el agua, ésta penetra y sube por ellos contra su inclinación natural. El reverendo Stephen Hales, 1677-1761, escribió una obra referente al funcionamiento de las plantas, que se considera como la más importante hasta el siglo XIX, su Vegetable Statics, o Estática Vegetal, publicada en Londres en 1727 como parte de su Statical Essays. En ella describe una gran cantidad de experimentos simples e ingeniosos que aún se repiten en ciertos laboratorios. El título del libro revela el dominio que las ciencias físicas poseen sobre el ámbito del conocimiento de la vida, pues la estática es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos, la cual sirve como base para la construcción de explicaciones de la cinemática y la dinámica. Por ello, no es trivial que Hales llame así a una obra que asentará el fundamento para el conocimiento de la fisiología vegetal. Nordenskjöld dice que fue la vida de estudiante de Cambridge lo que llevó a Hales a sentirse atraído por la física, la química y la botánica, pues se le consideraba la ciudad de Newton. En Vegetable Statics se pretende explicar la acción de las plantas vivas sobre la base de fuerzas físicas conocidas, utilizando métodos físicos. Como ejemplo de cómo efectúa la experimentación, tenemos las mediciones de lo que en terminología actual se denomina transpiración, esto es, la cantidad de agua tomada por las raíces y aquella desprendida por las hojas, las cuales comparó con el estado de humedad de la tierra para demostrar la relación entre estos distintos factores. Para ello cultivaba plantas en macetas y protegía la tierra contra la evaporación por medio de una cubierta y pesaba diariamente la planta para evaluar la cantidad de agua perdida. De ahí concluyó categóricamente que las hojas eran la sede de la transpiración, la cual ocurre bajo la influencia de la luz y el calor del sol. Hales siempre trató de darle una expresión matemática exacta a sus resultados. Para él, la ciencia es medición. Por ello calculó la velocidad con la que asciende el agua por los tallos y reveló que se encuentra relacionada con la velocidad de entrada del agua a las raíces y de su eliminación por las hojas, esto es, la transpiración. Tomó una rama con hoja, cuyo extremo inferior estaba sumergido en una vasija llena de agua, y se percató de que absorbía de 15 a 30 onzas de agua en 12 horas, mientras que ramas similares a las cuales se les había quitado las hojas, solo absorbían 1 onza de agua en ese mismo tiempo. Asimismo, cuantificó en los tallos la fuerza de la corriente ascendente de la savia, lo que hoy se conoce como presión radicular, y esto lo comparó con la medición de la absorción de agua por sustancias con pequeños poros y los movimientos de agua y otros líquidos por tubos capilares. Otro de los fenómenos que demostró es el de la imbibición. Para ello llenó una caja con guisantes y la cerró perfectamente después de haberle añadido agua. Las semillas se hincharon con tal fuerza que llegaron a levantar la tapa de la caja, aún colocando encima un peso de 164 libras, 74.4 kilogramos. Ante esta evidencia concluyó que durante la germinación, buena parte de la fuerza que origina que se yerga el talluelo y se hunda la raíz en el suelo, se debe a la absorción de agua por la semilla. Se dice que ninguno de los hombres de ciencia coetáneos le rebasó en su habilidad para preparar experimentos fisiológicos y obtener conclusiones de los mismos. Jamás se preocupó por especulaciones acerca de la naturaleza de la vida, y era un devoto cristiano, influenciado fuertemente por la obra de Newton. Con toda esta información, pretendió demostrar esta acción de las plantas vivas como resultado de su organización y la renovación cuantitativa y cualitativa de la materia en las plantas. Sin duda, una de las contribuciones más importantes de Hales consistió en demostrar que además del agua, el aire tiene una participación material en la construcción del cuerpo de la planta, lo cual se revela en este pasaje de su obra. De acuerdo con el siguiente experimento, hay razón para sospechar que las hojas y los tallos de las plantas absorben aire elástico. Coloqué una planta de menta bien arraigada en una cisterna de vidrio llena de tierra y entonces eché dentro tanta agua como pudo contener. Sobre la cisterna de vidrio coloqué un vaso invertido ZZAA. El agua fue elevada por medio de un sifón hasta AA. Al mismo tiempo, coloqué también de la misma manera otro vaso invertido ZZAA de igual tamaño que el anterior, pero sin ninguna planta dentro de él. La capacidad de estos recipientes por encima del nivel del agua A fue igual a 803.6 centímetros cúbicos. Al cabo de un mes, la menta había producido varios tallos delgados y débiles y emergieron muchos pelos radicales de las uniones que estaban por encima del agua, ocasionados posiblemente por la gran humedad del aire en el cual permanecía la planta. La mitad de las hojas del tallo viejo estaban ahora muertas, pero las hojas y el tallo de los retoños jóvenes continuaron verdes la mayor parte del invierno siguiente.
el agua en los dos vasos invertidos subió y bajó de nivel como si fuera afectada por un peso diferente de la atmósfera o por la dilatación y contracción del aire por encima de A. Pero el agua en el vaso, en el cual se encontraba la menta, finalmente, subió tanto por encima de A y por encima de la superficie del agua en el otro vaso que una séptima parte del aire debió haber sido reducido a un estado fijo, ya sea por imbibición en la sustancia de la planta o por vapores que eran producidos por la planta. Esto fue realizado principalmente durante los 2 o 3 meses de verano, ya que después no se absorbía más aire. Al principio del mes de abril, en la siguiente primavera, saqué la vieja menta y puse una planta fresca en su lugar para ver si absorbía algo más de aire, pero se marchitó en 4 o 5 días. Sin embargo, una planta fresca colocada en el otro vaso, cuyo aire también había estado confinado por 9 meses, vivió cerca de un mes, casi tanto como otra planta en aire que había sido confinado recientemente. De ahí concluyó: las plantas muy probablemente toman a través de sus hojas parte de sus nutrientes del aire, y agrega: pueden también la luz entrando libremente a la superficie de las hojas y flores contribuir mucho para ennoblecer los principios de los vegetales. Con menos certeza, su respuesta a esta pregunta es afirmativa. Uno de los aspectos que destacan en este experimento es el uso de un testigo o control, que en este caso es un recipiente vacío, lo que le permitió concluir el efecto de la planta en el recipiente. También notó que la presencia de la planta había provocado un cambio en el aire, pues la nueva planta colocada donde había puesto antes la otra se secaba en 4 o 5 días. Por ello, había una interacción entre la planta y la atmósfera, aunque pensó que subía el nivel del agua en el recipiente, no porque la planta absorbiera gases, sino porque había soltado una sustancia que al combinarse con las partículas presentes en el aire, causaba la disminución de su volumen. Por ejemplo, cuando se mezclan agua y alcohol, el volumen de la mezcla es menor que el de cada líquido por separado. Boyle influyó mucho en Hales, quien consideró que todos los gases eran aire, tanto los que se producen en la destilación seca de la madera como aquellos que se originan al tratar cal con ácidos, e ignoró los experimentos de Van Helmont acerca de los gases, aunque probó con la ayuda de la bomba neumática que el aire no solo penetra en la planta por las hojas, sino también por la corteza. Este clérigo inglés fue un hombre extremadamente ingenioso. Prueba de ello son los ventiladores artificiales que instaló en las cárceles de Francia e Inglaterra, gracias a los cuales redujo la mortalidad, pues eran conocidas por su insalubridad, y también se ocupó de la destilación de agua potable a partir de agua salada. Los escritos de Hales tuvieron tal impacto en su tiempo que fueron traducidos al francés por Buffon y al alemán por Christian Wolff. El reverendo Hales no solo se interesó por conocer el funcionamiento del vegetal, sino también se ocupó del de los animales. En una línea de continuidad con los razonamientos que aplicó a las plantas, se preocupó por darle un valor cuantitativo exacto a la circulación sanguínea y demostró que, al igual que existe una presión de la savia que se puede medir, hay una presión sanguínea que también puede determinarse, lo cual logró con exactitud introduciendo en una vena un tubo en el que hacía ascender a la sangre. Esta presión sanguínea varía con las circunstancias, siendo diferente la de las arterias que la de las venas, además de que es distinta entre los animales grandes y los pequeños. Asimismo, midió la velocidad del flujo sanguíneo en los capilares de la rana y en las arterias y venas de un caballo, lo que lograba calculando el volumen de los vasos, la velocidad de movimiento de la masa sanguínea y la resistencia de las paredes. De ahí concluyó que por su energía hidráulica, la sangre tiene suficiente fuerza como para dilatar las fibras de los músculos activos y producir el gran efecto de la contracción muscular. Aunque la fuerza de la sangre arterial es muy pequeña, decía, puede pensarse que es productora del gran efecto del movimiento muscular, el cual es un maravilloso y hasta ahora inexplicable misterio de la naturaleza. Hales pensó que dicha fuerza está regulada por los nervios, aunque consideró que no es fácil determinar si está confinada en canales dentro de los nervios o actúa a lo largo de la superficie como algo similar a los poderes eléctricos. Estos estudios, resumidos en su estática sanguínea, tienen un carácter más confuso, algunos dirían abigarrado, que su obra referente a los vegetales. Por ejemplo, mezcla sus investigaciones con notas de materias médicas e higiénicas, enfatizando en el carácter nocivo de las bebidas alcohólicas, donde aparece su ardiente ideología defensora de la templanza. Como una muestra de la recurrencia hacia nociones anteriores y de que la biología aún no es en esta época una ciencia constituida, tenemos que, a pesar de toda esta evidencia experimental, se seguía pensando que la Tierra era el origen del material del cuerpo de la planta. Por ejemplo, Duhamel du Monceau en 1758 decía: muchos físicos han creído que los órganos que llevan a cabo la primera transformación de la savia
residen en las mismas plantas. Me parece más natural creer que la primera preparación de la savia se hace en la misma tierra. El estómago de los vegetales está en la tierra. Las raíces hacen mediante su desarrollo el papel de las vías lácteas, vasos linfáticos. Jan Ingenhousz, 1730-1799, egresado de las universidades de Lovaina y Leiden, fue médico de la corte de Austria, después de haber trabajado en Inglaterra en las técnicas de vacunación contra la viruela, variolización, introducida por Jenner. Se volvió un experto en ellas, usando para ello la variante de inocular linfa de humanos en vez de la tomada de la ubre de vaca. Se le atribuye al descubrimiento de que las plantas verdes absorben el anhídrido carbónico y expulsan el oxígeno a la luz del día y en la oscuridad, al igual que los animales expulsan anhídrido carbónico y absorben oxígeno. Entre sus principales contribuciones se considera el manejo del concepto de equilibrio en la vida animal y vegetal, así como el conjunto de ideas que publicó en sus experimentos sobre vegetales para descubrir su gran poder de purificación del aire común del sol y de impurificarlo durante la noche. La demostración de que al exponer las partes verdes de la planta a la luz, fijan el anhídrido carbónico atmosférico y el proveniente de la descomposición de los animales y plantas muertos, lo cual establece un equilibrio entre dos mundos, el animal y el vegetal. Su interés por el funcionamiento químico de las plantas inició en 1773, después de una ceremonia en la que Priestley recibió la medalla Copley, que otorga la Royal Society. En esa ocasión, su presidente John Pringle pronunció un discurso donde dijo que Priestley demostró que aparentemente las plantas venenosas y sin uso no crecen en vano, ya que los ventarrones llevan a los bosques nuestro aire viciado a regiones remotas y deshabitadas para que florezcan para nuestra salud y su nutrición. Ingenhousz conoció a Priestley, de quien adquirió conocimiento respecto del manejo del aire viciado con plantas vivas. A su propio entender, encontró que la producción del aire desflogisticado que produce la planta y purifica el aire es una propiedad de las hojas, en especial su cara inferior, y del efecto de la luz solar sobre ellas, mientras que durante la noche o en la sombra producen una especie de aire que es fatal para la vida animal. Hace imposible que una luz, vela, pueda arder si se les coloca en un espacio confinado y que proviene de raíces, flores y frutos. En 1779, para demostrar lo anterior, Ingenhousz realizó en Inglaterra 500 admirables y rigurosos experimentos utilizando los métodos de Lavoisier, de los cuales concluyó definitivamente que las hojas y los tallos verdes son quienes originan la purificación del aire viciado, aunque solo cuando están expuestos a la luz del sol, pues en la oscuridad se comportan de manera análoga a los animales, enrareciendo el ambiente. Sobre ello escribió: yo observé que las plantas no solo tienen la facultad de corregir el aire malo en 6 o 10 días de crecimiento, como indican los experimentos de Priestley, sino que pueden realizar este importante oficio de manera completa en unas cuantas horas. Esta operación maravillosa no solo se debe a la vegetación de las plantas, sino también a la influencia de la luz del sol sobre las plantas. Yo encontré que las plantas, más aún, tienen la facultad muy sorprendente de elaborar, esto es, cambiar el aire que contienen, y sin duda absorben continuamente de la atmósfera común en aire desflogisticado real y bueno, que ellas, las plantas, liberan continuamente. Una lluvia de este aire depurado, que se difunde a través de la atmósfera, lo hace más apto para la vida humana. Que esta operación, esto es la purificación del aire, no se lleva a cabo constantemente, sino que comienza solamente después de que el sol ha hecho su aparición en el horizonte y por su influencia ha preparado a las plantas para principiar de nuevo su operación benéfica sobre la creación animal que fue suspendida durante la oscuridad de la noche. Que esta operación de las plantas disminuye hacia la terminación del día, cesa completamente al ocultarse el sol en el crepúsculo. Las plantas a la sombra no llevan a cabo este oficio, sino al contrario, enrarecen el aire como lo hacen los animales. Este oficio no es llevado a cabo por la planta total, sino por las hojas y los tallos verdes, que aún las más venenosas llevan a cabo este común oficio junto con las más saludables, que la mayor parte de las hojas vierten una gran cantidad de su aire desflogisticado debajo de la superficie, que todas las plantas contaminan el aire del ambiente en la noche, que las raíces y frutas tienen la misma cualidad destructiva todo el tiempo, que el sol por sí mismo no tiene poder para reparar el aire sin la participación de las plantas. Ingenhousz se percató de algo que Priestley dejó pasar. Observó que toda la planta contribuye a restaurar la atmósfera, de ahí que se afirme que hizo avanzar 3 pasos gigantescos en el camino al conocimiento de la fotosíntesis, pues mostró que 1. La luz era necesaria para el proceso. 2. En realidad solo las partes verdes de la planta llevan a cabo la fotosíntesis. 3.
todas las partes vivientes de las plantas respiran. Evidentemente que Ingenhousz no pudo entender en su época el por qué la luz era importante y tampoco reconoció el significado del color verde, pero de lo que sí tenía seguridad era de que la planta había tomado flogisto de la atmósfera y le había devuelto aire deflogistado. Luego de ello se percató de que una planta, aún completamente sumergida en agua, producía aire deflogistado por obra de la fuerza vital que bajo la influencia de la luz transmutaba agua u otras sustancias en materiales vegetales. En relación con esta idea escribió: «Debo inclinarme a creer que aquel poder maravilloso de la naturaleza, de cambiar una sustancia en otra y de promover perpetuamente aquella transmutación de sustancias que nosotros podemos observar en todas partes, se lleva a cabo en esta materia vegetal verde en una manera más amplia y conspicua. El agua misma, o alguna sustancia en el agua, se cambiaría en esta vegetación y sufriría por la influencia del sol que brille sobre ella, una metamorfosis tal que se convertirá en lo que nosotros llamamos ahora aire deflogisticado». Explicación que guarda semejanzas con la que Van Helmont dio a la transmutación del agua en materia vegetal. Ingenhousz se ubica en una época en la que se encuentran los primeros atisbos del planteamiento de intercambios de materia y energía entre los seres vivos y el medio que los rodea, y que conduce al planteamiento de un equilibrio natural o la unidad de la naturaleza. Por todo ello, y en analogía con la manera como se expresa actualmente la ecuación general de la fotosíntesis, puede plantearse la siguiente ecuación que resume las conclusiones de Priestley e Ingenhousz. Aire fijo más luz más la interacción de las plantas, se obtiene sustancia flogisticada en la planta más aire deflogisticado. Jan Senevier, 1742-1809, un sagaz pastor protestante de nacionalidad suiza, captó las más ricas consecuencias de los descubrimientos de Ingenhousz, publicando sus conclusiones en la obra Memorias físico-químicas sur l'influence de la lumière solaire, Ginebra, 1782. Entre sus preocupaciones estaba esclarecer la participación del aire fijo, lo que conocemos ahora como dióxido de carbono, en el funcionamiento del vegetal, por lo que escribió: «Parece claramente que el aire, recibido por las hojas sumergidas en agua expuestas al sol, es una combinación particular del aire fijo que opera en la hoja por la acción del sol. Yo no admito que el aire común de la atmósfera se tamice a través de las hojas de los vegetales para depositar su porción flogística, ni que salga aire deflogisticado después de esta depuración. Sugiero que el aire fijo disuelto en el agua es el alimento que las plantas extraen del aire que las baña y la fuente del aire puro que ellas producen por la elaboración que le hacen sufrir al aire fijo. El aire formado por las plantas expuestas al sol es el producto de la elaboración del aire fijado por medio de la luz. Leamos bien. Sugiero que el aire fijo es el alimento que las plantas extraen del aire. Aquí nos acercamos a la idea del dióxido de carbono como fuente alimenticia para la producción de los nutrientes de la planta. Tenemos aquí una pieza más en el esquema de la comprensión de lo que más adelante se entenderá por fotosíntesis. A manera de ecuación se puede expresar de la siguiente manera: aire fijo más luz, actuando en las plantas, nutrientes de planta más aire deflogisticado. Como ya comentamos, una de las principales revoluciones científicas se desarrolló en el siglo XVIII y fue la sustitución de la teoría del flogisto por la teoría de la combustión, hecho ligado al descubrimiento del oxígeno. A continuación, en 1775, se supo que el aire está constituido por dos gases: el gas de Priestley, que facilita la combustión y es oxígeno, y el gas de Rutherford, más abundante pero que impedía la combustión, al que se llamó azoe y que luego se conocería como nitrógeno. Pronto se clarificó que el aire deflogisticado que liberan las plantas es oxígeno en realidad, y que el aire fijo es el dióxido de carbono, del cual Lavoisier demostró en 1781 que estaba formado de carbono y oxígeno. Poco después, en 1784, Cavendish demuestra que el agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno. Ante este cúmulo de nuevas evidencias, surgen innumerables enigmas que resolver en el marco de un nuevo paradigma, la teoría de los gases. De ahí surge la pregunta: ¿de dónde proviene el oxígeno que se libera en las plantas? ¿Del agua, del dióxido de carbono o de ambos? De cuya respuesta se derivaría el conocimiento del material constituyente del cuerpo del vegetal, la vieja pregunta que J. B. Van Helmont intentó responder. En 1779, Priestley realizó una comprobación adicional al ver que en uno de sus recipientes llenos de agua se desarrollaba una materia verde que bajo la influencia de la luz solar desprendía burbujas de gas
que al analizarse resultó aire deflogisticado, esto es, oxígeno. Claude Louis Berthollet, 1748-1822, uno de los primeros seguidores de las enseñanzas de Lavoisier, creyó que el oxígeno liberado procedía de las moléculas de agua, argumentando que si las plantas crecían en un medio libre de hidrógeno y se regaban exclusivamente con agua, cualquier hidrógeno presente en la materia del cuerpo vegetal debe proceder del agua. De acuerdo con esta idea, hizo crecer plantas en ausencia de hidrógeno, arena, vidrio y esponja, y luego analizó químicamente sus restos para determinar la presencia de hidrógeno. El resultado fue que efectivamente sí se encontraba hidrógeno en el cuerpo vegetal. Como el dióxido de carbono no contenía hidrógeno, concluyó que su origen tendría que ser forzosamente el agua, que al descomponerse también liberaba el oxígeno. Janssen Xavier, 1742-1809, se opuso a semejante conclusión argumentando que, si la descomposición del agua fuera la única causa del aire puro producida por las plantas expuestas al sol bajo el agua, es claro que la irradiación de plantas colocadas en agua destilada y en agua de pozo hervida deberían producir aire puro lo mismo que cuando se usa agua carbonatada, lo cual no ocurre casi nunca, como yo he demostrado en mis experimentos, puesto que las hojas no han producido aire puro cuando se exponen al sol en agua hervida, pero estas mismas hojas producen aire puro cuando, al día siguiente, se colocan en agua que contiene aire fijado. Además, la cantidad de aire puro producida por las plantas irradiadas debajo del agua es bastante proporcional a la cantidad de aire fijado contenido en el agua, lo que hace pensar que la producción de aire puro no se llevó a cabo en las hojas primariamente a través de la descomposición de aire fijado disuelto en el agua en la que ellas están colocadas. Lo anterior es la descripción de lo que se conoce como el primer experimento de Senevier. De ahí que si Berthollet tuviera razón y el oxígeno proviniera de la molécula de agua, las hojas deberían de producir oxígeno al sumergirlas en agua, cosa que no ocurrió. Sin embargo, aquí no se prueba nada de manera contundente, pues en todos los casos hay agua, de modo que la producción de oxígeno se podría deber a la necesidad de que aire fijado, dióxido de carbono, y agua estuvieran presentes simultáneamente. Para eliminar esta incertidumbre, derivada de tener al mismo tiempo a dos variables, Senevier realizó un segundo experimento, el cual consiste en retirar las hojas que durante el primer experimento habían dejado de producir oxígeno y reemplazarlas por hojas frescas. En esta nueva condición en el agua carente de aire fijado, dióxido de carbono, las hojas frescas tampoco fueron capaces de generar oxígeno. Con ello pudo demostrar que en verdad era la falta de dióxido de carbono y no el cansancio de las hojas lo que producía que se detuviera la producción de oxígeno. Como prueba adicional, cuando ponía en agua con aire fijado a hojas cansadas, de nuevo se liberaba oxígeno. En otros experimentos, Senevier demostró que la cantidad de oxígeno producido por las hojas sumergidas se relaciona directamente con la cantidad de aire fijado presente en el agua. También descubrió que sumergir pedazos macerados de hojas e irradiarlos con luz tenía el mismo resultado que usar hojas completas, por lo que el fenómeno no depende de la integridad del órgano, en este caso la hoja. Trabajó con la materia verde del agua en la que Priestley encontró oxígeno y demostró que se trataba de una masa de algas gelatinosas. Para 1796, Ingenhousz realizó la primera presentación de la fotosíntesis en términos de la química moderna, utilizando los nombres adecuados para los gases que participan en ella. La ecuación correspondiente se escribiría de la siguiente manera: dióxido de carbono más luz, en la interacción de las plantas, materia orgánica más oxígeno. De acuerdo a esto, la fotosíntesis pudo definirse por primera vez como el proceso de las plantas que a la luz del sol transforma el aire impuro en aire puro y que permite que adquieran alimento para sí mismas. Senevier indujo a un amigo ginebrino, Nicolas Théodore de Saussure, 1767-1845, a trabajar en la química de la respiración vegetal, asunto que expuso claramente en su obra Recherches mythes sur la végétation, 1804. Como experimentador se preocupó extremadamente en las medidas cuantitativas y de ahí la importancia de sus contribuciones, pues no solo le importaba conocer qué pesaba, sino en qué medida sucedía. A pesar de su claridad metodológica, los experimentos de Senevier no fueron capaces de refutar de manera definitiva los planteamientos de Berthollet, por lo que de Saussure se abocó a darle solución al problema. Realizó un experimento similar al de Van Helmont, pero con la intención de medir la cantidad de dióxido de carbono y no el peso del suelo. De ahí extrajo una correlación entre el dióxido de carbono que consumía la planta y el aumento en peso del vegetal. Este incremento en peso resultó mayor que el dióxido de carbono consumido, por lo que concluyó que el único producto que podría causar la diferencia en peso era el agua.
Con ello demostró que Senevier estaba equivocado al suponer una relación directa entre el oxígeno producido y la cantidad de dióxido de carbono al que se exponía. La conclusión de Senevier resultaba válida pero incompleta, pues incluso el exceso de dióxido de carbono podría matar a la planta. De ahí derivó la idea de que el oxígeno procedía en efecto del dióxido de carbono, pero el carbono se unía al agua en un proceso de fijación del carbono para producir los compuestos existentes en el vegetal. En aquel momento ya se conocía que los carbohidratos estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, hecho que hacía congruente la explicación. Esto condujo a un tratamiento diferente de la fotosíntesis en términos ecuacionales. Dióxido de carbono más agua más luz da como producto materia orgánica más oxígeno. Para 1817, Pierre-Joseph Pelletier, 1778-1842, y Joseph Coventou, 1795-1878, químicos franceses aislaron la sustancia verde de las hojas y la llamaron clorofila, del griego hoja verde, lo verde de la hoja. Y en 1845, Julius Robert Mayer, un cirujano alemán, desarrolló un enfoque de la fotosíntesis basado en el aspecto energético. Lo expuso en los siguientes términos: la naturaleza se ha dado a la tarea de atrapar al vuelo la luz que llega a la Tierra y convertir a la más movediza de las fuerzas en una forma fija. Para lograr estos propósitos, la corteza terrestre se ha cubierto con organismos que subsisten absorbiendo la luz del sol y generando con el uso de esta fuerza un continuo incremento de diferencia química, energía química diríamos ahora. Estos organismos son los vegetales. El mundo de los vegetales constituye un reservorio en el cual los huidizos rayos solares son fijados y quedan depositados listos para su utilización. Se trata de un tutelaje económico al cual la existencia física del género humano está indispensablemente ligada. Las plantas toman una fuerza, la luz, y generan otra fuerza, la diferencia química, energía química. Con Mayer llegamos a una descripción cualitativa de la fotosíntesis que puede expresarse formalmente en la ecuación. CO2, dióxido de carbono más agua, más luz, da como resultado materia orgánica, más oxígeno, más energía química. No obstante, a pesar de ese acercamiento, el problema no pudo definirse con precisión hasta el siglo siguiente. Durante el siglo XIX, las preocupaciones al respecto tomaron dos caminos: aclarar cómo se forman los carbohidratos y saber cuál es el origen de las sustancias nitrogenadas. Gay-Lussac, Thénard, Davy, pero sobre todo Liebig, prestaron enorme interés a la participación del nitrógeno en el cuerpo viviente. Liebig llegó a convencer a muchos de sus contemporáneos de que las raíces de las plantas asimilan el nitrógeno en forma de compuestos amoniacales y de nitratos, y con ello consiguió desechar la vieja idea de que las plantas absorben el humus. En esta etapa de la historia de la fotosíntesis nos encontramos ante la influencia del enfoque conceptual representado por Justus von Liebig, quien llegó a escribir en 1840 que el anhídrido carbónico, el amoníaco y el agua contienen por sí mismos todos los elementos necesarios para la producción de toda la materia viviente animal y vegetal. El anhídrido carbónico, el amoníaco y el agua son también los productos finales de su proceso de putrefacción y desintegración. La premisa de Liebig consistía en la conservación de la materia, el paradigma de la química derivado de la investigación de Lavoisier, que al mismo tiempo se convertía en una premisa para el surgimiento del concepto del equilibrio en el mundo natural. Un químico e ingeniero de minas, Jean-Baptiste Boussingault, 1802-1887, en 1837 preparó suelo carente de sustancias nitrogenadas, donde plantó varias semillas, encontrando que el chícharo y el trébol crecían y florecían. Al analizar sus tejidos encontró que eran ricos en nitrógeno, por lo cual concluyó que este elemento provenía del nitrógeno atmosférico. No obstante, plantas como el trigo y la cebada no crecían en condiciones de carencia de nitrógeno, por lo que pensó que su única fuente era el nitrógeno del suelo. Con múltiples experiencias y razonamientos diversos, concluyó finalmente en 1860 que las plantas tienen que obtener su nitrógeno de los nitratos del suelo, y demostró que no es necesario que haya en el suelo materia orgánica o materia que contenga carbono para el crecimiento de las plantas, con tal de que exista nitrato. Por ello, todo el carbono de las plantas debe proceder del dióxido de carbono de la atmósfera. Boussingault aplicó en su trabajo métodos cuantitativos muy precisos, correctos, para las plantas con las que trabajó. Entre sus principales contribuciones se encuentra la redeterminación del intercambio gaseoso en la fotosíntesis, definiendo que el cociente fotosintético es cercano al valor de la unidad.
El cociente respiratorio de óxido de carbono-oxígeno es el inverso del cociente fotosintético y la oxidación de los carbohidratos da un cociente respiratorio igual a la unidad, representado por esta ecuación que está aquí abajo. Consideró también que la materia orgánica sintetizada primeramente por las plantas debe ser un carbohidrato, pues la única sustancia primaria con cociente respiratorio igual a la unidad y la fotosíntesis es lo inverso de la oxidación de carbohidratos. Marcelin Bartelot, 1827-1907, planteó en 1876 que el nitrógeno libre de la atmósfera puede ser fijado por el efecto de las descargas eléctricas. Enseguida comprobó que la presencia de ciertos azúcares contribuye a que esto ocurra. Para 1886 se percató de que las bacterias de ciertos tipos de suelos arcillosos son capaces de fijar el nitrógeno. Esta idea se acopló a la del ciclo del nitrógeno sostenida por Liebig. Henry Joachim Dutrochet, 1776-1847, reconoció en 1837 que solo las células que contienen materia verde son capaces de absorber el dióxido de carbono, llevando al seno de la discusión del siglo XIX los enfoques de Ingenhousz, Senevier y sus coetáneos. El botánico con mayor influencia en el siglo XIX fue Julius Sachs, 1832-1897, discípulo del eminente microscopista Jan Evangelista Purkinje. Primeramente se dedicó a la morfología y luego a los aspectos funcionales que lo llevaron a investigar a partir de 1857 la disposición de la clorofila en los tejidos que halló en ciertos cuerpos especiales que Schimper llamó cloroplastos en 1883. Concluyó que la luz solar tiene una participación decisiva en la actividad de los cuerpos que contienen la clorofila durante la absorción de dióxido de carbono, además de que la clorofila solo se forma bajo la luz. Según la clase de luz, tiene diferente intensidad el proceso de asimilación de dióxido de carbono. Leeuwenhoek había descubierto como inclusiones celulares a los granos de almidón, además de que describió su notable forma concéntrica, que siempre llamó la atención. En 1864, Sachs demostró la formación de estos granos durante la fotosíntesis. Para ello mantuvo en la oscuridad por algunas horas a hojas verdes hasta agotar su contenido de almidón. Luego puso la mitad de una hoja sin almidón ante la luz y dejó la otra mitad en la oscuridad. Después de transcurrir un tiempo, la hoja completa fue expuesta a vapores de yodo. La parte de la hoja que fue iluminada tomó un color violeta oscuro por la reacción química del yodo con el almidón, mientras que la otra mitad no presentó ninguna modificación de color. Además, Sachs demostró que es inmediata la presencia de almidón en los cloroplastos a la absorción de dióxido de carbono, pudiendo usarse la existencia del almidón como un índice de la absorción del gas. Todo esto quedó asentado en su Tratado de Fisiología Vegetal de 1885. En 1873, Wilhelm Pfeiffer, 1845-1920, discípulo de Sachs, completó sus pruebas mostrando que no se forma almidón en aquellas hojas iluminadas en ausencia de dióxido de carbono. De nuevo nos encontramos ante la necesidad de poder dilucidar el problema del intercambio gaseoso para llegar a una comprensión cabal de la fotosíntesis. Con una nueva manera de plantear los problemas, Sachs ocluyó en 1894 los estomas cubriendo con cera las hojas y otras partes de la planta, comprobando que el almidón solo se forma en los puntos aledaños a las partes descubiertas. Marcello Malpighi, 1628-1694, había dibujado con precisión los estomas de las hojas cuya verdadera importancia no pudo ser comprendida. Dutrochet, de 1832, observó que los estomas se comunican con espacios intercelulares situados en el tejido de la hoja, aunque por más de medio siglo se dio un debate acerca de la manera en que los gases entran al interior de la hoja, y fue hasta 1890 en que se reconoció de manera general que los estomas son la vía normal de entrada de los gases a la planta. Una vez más nos encontramos con una prueba de que la observación no es lo determinante en el desarrollo de la biología como ciencia, sino hasta el momento en que se cuenta con marcos de interpretación racionales que permiten entender las cosas de una manera distinta. El fisiólogo Theodor Wilhelm Engelmann, 1843-1909, quien estudiaba el aspecto de las estrellas musculares bajo la luz normal y la polarizada, demostró que no todas las partes del espectro activan por igual a los cloroplastos, pues la zona del rojo es la más eficaz, es menos la violeta y otras regiones del espectro casi no tienen acción. En 1880, Engelmann demostró la relación existente entre la producción de oxígeno y los cloroplastos. Para ello colocó un filamento de la alga verde Spirogyra, que posee un enorme cloroplasto dispuesto en forma de espiral, en un portaobjetos junto a bacterias quimiotácticas al oxígeno. El portaobjetos fue colocado en una cámara cerrada en ausencia de aire
y se cuantificó la población bacteriana, la cual se había concentrado alrededor de las bandas verdes de esta alga filamentosa. También encontró la correspondencia entre el espectro de acción de la fotosíntesis y el espectro de absorción de la clorofila, y en otros experimentos iluminó a la misma espirogira con luz monocromática, interponiendo un prisma entre la fuente luminosa y el microscopio, encontrando que la mayoría de las bacterias rodearon la parte del alga iluminada por el azul y el rojo del espectro, por lo que concluyó que las clorofilas son el pigmento fotorreceptor de la fotosíntesis. En 1888, trabajando por este camino, descubrió la fotosíntesis en las bacterias púrpuras. Con esto concluimos la revisión de este capítulo del libro de Ismael Ledesma Mateos, Historia de la Biología. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que despedirme y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.